Bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión, amigos televidentes, muy buenos días y un saludo especial a la ciudad de Guayaquil, recordando que hoy domingo 24 de julio y mañana 25 estamos previo a las fiestas de Guayaquil, a las fiestas de fundación de Guayaquil. Amigos televidentes, seguimos y continuando tratando temas que nos deben convocar e involucrar para construir una mejor democracia, para construir un mejor país. Pero lamentablemente en ese ejercicio de diálogo, en ese ejercicio de análisis, nos encontramos siempre con algunas barreras de carácter político, barreras ahorita de carácter incluso de niveles altos en cuanto a decibeles, en cuanto a percibir y tomar posición de los distintos temas que en el Ecuador en este momento son de interés. Tenemos por un lado la sentencia al Diario del Universo, tenemos por otro lado el Consejo de la Judicatura de Transición, tenemos por otro lado una ley de comunicación en ciernes, por cierto, es decir, tenemos muchas cosas que tratar el día de hoy. Para eso hemos invitado a los asambleístas, comienzo de izquierda a derecha y no, por cierto, por las ideologías. Rosana Alvarado, de Alianza País, muy buenos días. Cintia Viteri, de Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, buenos días. Y Paco Moncayo, de Alianza Libertad, muy buenos días. La Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado, es un poder del Estado, pero veamos cómo percibe la ciudadanía en relación a la Asamblea Nacional y la famosa muerte cruzada que siempre está en el ambiente a raíz de la Constitución de Montecristi. Veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Vamos a permitir, compatriotas. Si nos tenemos que ir a la muerte cruzada, nos vamos, pero yo no voy a permitir que asalten al pueblo ecuatoriano. Así lo declaró el presidente Rafael Correa el pasado 16 de julio, luego que denunciara un bloqueo de parte de la oposición para dar paso a lo aprobado en la consulta popular. Es que ha sido precisamente en esta etapa del debate donde se ha generado mayor pugna política. El bloque de mayoría se vio afectado en las últimas semanas, para muchos, debido al debilitamiento que hay en Alianza País, la principal fuerza en el legislativo. Hay gente que está inconforme con las decisiones adoptadas, es un bloque enorme. Alianza País inició una asamblea consolidada que se ha ido perdiendo fuerza, precisamente por la prepotencia del presidente de la Asamblea y el mal manejo político de los operadores políticos del gobierno. Pero desde la bancada oficialista se opina lo contrario. No hay debilitamiento, nosotros estamos unidos mayoritariamente, nosotros seguimos en un proceso en que seguimos unas líneas, unas coordenadas que ya conocimos porque son las coordenadas del proyecto político de Movimiento País que cuando fuimos candidatos, las defendimos. Más bien estamos atravesando una etapa de debate interno, estamos haciendo análisis y evaluaciones que permitan fundamentalmente asumir errores y aciertos. Sin embargo, la consolidación que Alianza País tuvo en un inicio ya no es la misma. La organización Ruptura 25, por ejemplo, se separó de Alianza País por no estar de acuerdo con la última consulta popular. Y muchos atribuyen el debilitamiento de Alianza País desde el intento fallido de juicio político contra el exfiscal Washington Pesantes. La muerte cruzada consta en el artículo 148 de la Constitución y señala que se lo aplicará únicamente cuando exista arrogación de funciones, por crisis política, conmoción interna o por obstruir de forma reiterada e injustificada el Plan Nacional de Desarrollo. Si se plantea una muerte cruzada es porque en definitiva no estamos cumpliendo con el mandato soberano del pueblo. La muerte cruzada no es contra los asambleístas, es primero contra el presidente de la República y muere la asamblea, o sea, se mueren de manera instantánea los dos. Es más, nosotros hemos pedido que vayamos a la muerte cruzada, pero de ninguna manera vamos a aceptar el chantaje que se piensa y se ha dicho de parte del presidente que se destituirá a asambleístas por desacato. ¿Cómo alguien puede sentirse amenazado por una disposición constitucional? Por el momento, Alianza País sigue siendo mayoría en la Asamblea, pero más allá de eso, el desafío es lograr que el poder legislativo realmente sea la representación del pueblo. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Comienzo con Rosana Alvarado. El presidente de la República, en uno de los enlaces ciudadanos, luego de que no hubo la mayoría aquel viernes, hace 2 semanas, mencionó la posibilidad de una muerte cruzada de nuevo. Es más, mencionó de 3 asambleístas que eran del bloque Alianza País y los llamó desleales y dijo, no solo son 3, hay muchos más.
la votación de hace poco, César Rodríguez se abstuvo y eso daría la impresión que el bloque se va a resquebrajar aún más. ¿Estamos frente a una mayoría móvil o una mayoría que la recuperó el Ejecutivo? Rosana Alvarado. Gracias, Carlos. Buenos días, compañeros de panel, buenos días. No es muy sencillo hablar en este momento de quién tiene la mayoría absoluta o la mayoría legislativa. Creo que eso no está claro. Creo que además, si eventualmente hemos conseguido aprobar una moción como lo que sucedió el día jueves, pues no habla tampoco de que eso sea lo determinante al momento de escoger las dignidades de la Asamblea Nacional. Pero por eso mismo hay que ser más claros, más francos y partir las aguas. Lo uno fue la designación de nuestro delegado, que no puede estar supeditada bajo ningún concepto a la elección de dignidades en la Asamblea Nacional. En ese sentido, si algún compañero asambleísta, si algún colega o compañero de movimiento se despista y cree que puede supeditar, digamos, la elección de las dignidades al antojo, a de pronto obtener alguna candidatura, alguna presidencia, vicepresidencia, integrar una u otra comisión, ese sí es un chantaje. A eso creo que tenemos que negarnos rotundamente, todos los partidos políticos tenemos que asumir con claridad lo que eso significaría, y si es que una persona amenaza con obtener lo uno a costa de lo otro, pues entonces allí sí estaríamos cayendo en prácticas que desde cualquier punto de vista son impresentables. Ahora, la presentación de la posibilidad de la muerte cruzada de parte del presidente de la República no tanto es por la posición de la oposición, sino más bien porque el bloque de Alianza País como que no estaba muy hegemónico. En ese sentido, ¿ya ese fantasma de la muerte cruzada desaparece? Digamos, si es que le vemos como fantasma, los fantasmas aparecen y desaparecen. Si es que le vemos como una causal establecida, como una medida excepcional que establece la Constitución, tenemos que primero reunir los requisitos. Son clarísimos, allí están escritos, no es muy sencilla la medida, es una medida a todas luces extrema, pero siendo una medida constitucional puede ser aplicada el momento en que haya los requisitos cumplidos. Ok, ahora, Cintia Viteri, el presidente retó a la muerte cruzada, pero la oposición, ciertos sectores de la oposición, no todos por cierto, han recogido el guante y dicen vamos a la muerte cruzada. ¿Se sienten tan fuertes como para ir a la muerte cruzada como para recuperar para tener una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa? Es la quinta vez que el presidente, no hablo de veces que lo repite, sino de circunstancias en las cuales repite la amenaza de la muerte cruzada a través de los medios de comunicación. Uy, qué miedo para todos nosotros, los que nos llaman de oposición o los que sencillamente pensamos distinto que el oficialismo. Es más, le hemos dicho no una, sino en reiteradas ocasiones, que no hable, que lo haga. Cuando uno quiere hacer algo, lo hace, no anda amenazando. Si él cree que este es el momento y le queda solo un año para ir a la muerte cruzada, que lo haga. Nos vemos otra vez en las elecciones. Vamos a ver cómo se mueve el ajedrez político en cuanto a números dentro de la Asamblea. Y es que, Carlos, la amenaza de la muerte cruzada no es para la oposición. La amenaza de la muerte cruzada del presidente de la República es para su bloque. Cuidadito porque no vuelven a estar en la lista para la reelección. A nosotros, dime, ¿en qué nos afecta? Nos vamos otra vez a elección, pero el bloque país sí van a quedar desgranados algunos, y por otro lado no es el mismo número que va a ir a la Asamblea. Y fue tan gracioso lo del presidente, porque esta última amenaza la hizo en virtud de que no se había podido designar a su candidata, Tania Arias, para el Consejo de la Judicatura, pero no fue pues la oposición quien impidió esa designación, fue el presidente Cordero, que suspendió el debate. Eso estaba en el orden del día. Ahora, se aprobó el orden del día y dijo, suspendo el debate porque no tenía los votos. Hay algo que me llamó la atención. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a la asambleísta Cintia Viteri el día miércoles en Canal 3 de cable, en CN Plus. La posición de ustedes era, vamos a hacer quórum, vamos a ir a la asamblea, pero no vamos a nominar a nadie, sino que vamos a establecer una propuesta de que sea la ciudadanía la que nomine. ¿Pero estuvieron ahí? Sí, estuvimos ahí, estuvimos todos. ¿Por qué? Porque el oficialismo estaba jugando a números. Entre mayor era el número, más era el coeficiente que ellos necesitaban para la aprobación, número uno. Número dos, en la misma pregunta, y eso fue lo que yo les dije a mis compañeros en la reunión que tuvimos, si lees la pregunta 4, la pregunta 4 que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura de Transición. Las últimas dos líneas dicen expresamente que aquí se obviará concursos de mérito y oposición, es decir, no podían ser sometidos a concurso. Entonces el presidente decía que nos estábamos oponiendo, no, nos oponíamos a su candidata. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se planteó un nombre, el segundo mejor puntuado, y sin ninguna impugnación. Pero eso es completamente contrario a lo que usted me dijo ese día en la entrevista. Eso fue lo que se decidió
dentro de todos los miembros. Mira, no solamente habíamos muchos que pensábamos distinto, pero aquí si seguimos pensando todos distintos y alando agua para nuestro molino, ninguna estrategia o planteamiento va a dar resultado. Lo cierto, general Paco Moncayo, asambleísta de Alianza Libertad, es que se dio la votación y se nombró a Tania Arias y que este fantasma de la muerte cruzada siempre estará, aunque ya los tiempos se están acortando, porque en enero del 2013 son las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya se nombró a Tania Arias y Tania Arias es la tercera delegada para el Consejo de la Judicatura de Transición. Desde la Asamblea Nacional, ¿cómo se piensa apuntalar este proceso de reestructuración de la justicia, que es un mandato popular? Bueno, aquí hay dos puntos muy importantes que debo señalar. Durante toda la campaña que hicimos por el no, le hicimos ver a la gente que esta era la más atroz metida de la mano en la justicia de la que podíamos tener memoria. Pueden justificar con 1000 razones. Lo único cierto es que en una democracia no puede el Ejecutivo estar reorganizando la función judicial. La Constitución ya señaló el camino, ya comenzó a hacerse la reforma y de una manera brusca y abusiva, con esta consulta se interrumpió el proceso constitucional, valiéndose de todas las mañas y con una Corte Constitucional de vergüenza. Entonces, de alguna manera, se cumplió lo que anunciamos al país, que iban a haber 3 personas de Alianza País o vinculadas al presidente de la República manejando la justicia. Va a venir otro presidente porque ningún mal es eterno. Y dirá que es una justicia correísta, se la nombró violando todas las normas constitucionales y hoy sí vamos a reorganizar. Y volverán a meterle otros la mano otra vez a la justicia y vamos a vivir siempre con esta cenicienta de las funciones del Estado, maltratada, manoseada, manipulada, politizada, porque ha sido herramienta para perseguir a los adversarios políticos y ha sido además herramienta para la impunidad de los corruptos del oficialismo, de este y de todos. Pero a pesar de esa advertencia, general Paco Moncayo, el pueblo ecuatoriano votó a favor de la consulta en términos de resultados positivos para que el Ejecutivo lidere esta reestructuración de la justicia. Pero por supuesto, porque los argumentos inconstitucionales que se utilizaron fue que con esto íbamos a volver a tener seguridad, a poder combatir la delincuencia, a que nuestros hijos puedan caminar tranquilos en las calles, que nuestras casas no sean violadas. Vamos a ver si después de año 8 meses tenemos el país seguro que se nos ofreció. Pero yo quiero señalar otro punto, Carlos, que me parece muy importante y en el que tanto oficialismo como algunos sectores de la oposición están jugando en contra de los intereses del país. ¿Cuáles son esos dos para poder luego pasar a Rosana Alvarado? Sí, voy a decirlo. Esto de la muerte cruzada, ¿acaso que es un jueguito para que yo quiero la muerte, yo te revito la muerte? Mire, Carlos, no solo que la Constitución dice en qué condiciones extremas. No puede ser que por cambiar el orden del día el presidente amenace con la muerte cruzada. Pero sí se dan cuenta de lo que es la muerte cruzada. Miren, es paralizarlo al país. Acabamos de pasar una consulta, entramos a la muerte cruzada, a un proceso electoral, paramos al país. Los decisores en materia económica, sean empresarios, sean inversores, paralizan hasta ver qué irá a pasar. Pero si en cada elección pasa eso, y después de esto vendría otra elección posterior. Al año. Queremos tenerle al país en alarma, en alerta, en incertidumbre, en zozobra, que vamos a la muerte cruzada, que tu muerte cruzada y mi muerte cruzada. Eso es jugar con los intereses del país. Yo puedo decir con toda tranquilidad, si fuese pensando en Paco Moncayo, a mí me iría mucho mejor, pues, en un nuevo proceso electoral. Pero a mí me preocupa es mi país, no me preocupa mi situación personal. ¿Ya expresada esa preocupación de Rosana Alvarado porque tenga derecho a la réplica? Me imagino que algo tiene que responder, Rosana Alvarado. Yo estoy de acuerdo en que la muerte cruzada es una medida extrema y por eso mismo se establecen tantas condiciones como que no puede ser presentada esa medida en cualquier momento. Es más, ni el primer año ni el último año, y solamente se puede calificar a una muerte cruzada cumpliendo con aquello que se dice que es un legislativo que de manera sistemática, permanente, continua, torpedee todo el trabajo legislativo, obstruya la consecución del Plan Nacional de Desarrollo, un Congreso como el que teníamos, que le chantajeaba al presidente de la República. Ahora, esa última parte, esa última causal de obstaculizar el Plan de Desarrollo, ¿no termina siendo un poco subjetiva?
yo no sé si sea subjetiva, cuando hay inclusive una propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, que es la que tiene que cumplirse, cuando vamos a que hay leyes que son de necesaria aprobación dentro de la Asamblea Nacional y así de pronto las bancadas, y yo digo aquí todas, porque hay que reconocer, la gente asume que los discursos tienen que ser francos, hay problemas también dentro de Alianza de lo País. que yo estoy escuchando en esta mesa, tanto Paco Moncayo como Cintia Viteri, perdón, la dama primero, y Paco Moncayo, no discuten la constitucionalidad de la figura de la muerte cruzada, sino discuten es de qué tan beneficioso es para el país en estos tiempos la muerte cruzada. Yo los invito a ver qué opina la ciudadanía en relación a la muerte cruzada y si la Asamblea es un obstáculo casualmente para lo que estábamos mencionando, que tiene que ver con el plan de desarrollo del país o el desarrollo. Te lo adivino, que se vayan todos. Veamos, Carlos Andrés Núñez, cómo vamos con esta adivinanza de Cintia Viteri. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional está entorpeciendo el cambio en el país? Sí, entorpece, pero tiene que colaborar más. No soy correísta, pero sí veo que hay cosas muy positivas que él ha hecho. Entonces, pienso que debemos unirnos, porque la unión hace la fuerza. Todo esto es una confusión, bueno, ya la gente no sabe qué espera que no se levantan contra este gobierno. La Asamblea es una tontería. Realmente sí, porque la Asamblea Nacional simplemente defiende intereses personales y no miran un interés general. Todo lo que están haciendo ahí en la Asamblea es un caos completo. A mí yo no estoy de acuerdo. Para mí mejor debería terminarse la Asamblea, que con eso quedamos más tranquilos. Yo creo que lo más correcto es que toda esta gente, Alianza País, Social Cristiano, toditos se vuelvan a ir a la casa y ven a gente que verdaderamente que quieren trabajar por el país. ¿Debemos ir a nuevas elecciones para elegir otras dignidades, como lo propone el presidente? Me parece una locura realmente, genera más inestabilidad en el país en vez de alcanzar un consenso mínimo y sentarse a dialogar, a llegar a un grado de entendimiento político, fundamentalmente un país que se desangra cada año en elecciones y es un gasto no solamente en lo económico, sino fundamentalmente en lo social y lo político. Creo que no es conveniente otra vez elección. ¿Por qué? Porque eso implica mucho gasto para el Estado. Mire que ese tema posiblemente sea solo un discurso político, ¿no? Yo particularmente apoyo la posición del gobierno. Es un gobierno que está viendo por el pueblo y si es que esa es la única alternativa, creo que debería hacérselo. Tantas veces amenazado que sería bueno que ya se haga factible. De acuerdo plenamente. Si es que ya no dejan legislar y hacerse las leyes aquí, tendrá que hacerse esa estación. Desde el día que él entró en la presidencia, pues puso el cargo a consideración del pueblo. Tengo entendido que si la Asamblea no cumple con la función para la cual fue escogida, él tiene todo el derecho de pedir la muerte cruzada y la disolución de la misma, ¿no? Y el país no está para eso. Nosotros necesitamos trabajar y seguir adelante, pero no en esa forma ya. Eso es comenzar a jugarse con el respeto que se merece el país. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, parece que la bolita de cristal de Cintia Viteri está funcionando bien, pero más allá de que es previsible lo que iban a contestar, porque esto no es con esta asamblea, esto es tradicionalmente con todos los congresos, con todas las asambleas nacionales. Hay algo que dijo uno de las personas a quien se sondeó. Esto no es una encuesta, esto fue un sondeo nomás. Es una locura, genera más inestabilidad en el país, y en eso creo que vamos a coincidir, cierto, porque de elección a elección el país se va a paralizar, pero esto también puede resultar una estrategia para adelantar las elecciones. Bueno, pero recuerda que el que está proponiendo la muerte cruzada no es la oposición, no somos la oposición, es el presidente de la República. Nosotros en ningún momento hemos hecho esa propuesta, le hemos tomado su palabra. ¿Por qué? Porque yo creo que a estas alturas todos somos lo bastante grandecitos como para someternos pero ¿cómo funciona la muerte cruzada? Porque la muerte cruzada es... Hay un mecanismo expedito en la Constitución. El presidente gobernará por decretos, inclusive durante el tiempo en que se vuelvan a hacer las elecciones. Es más, los tiempos están contados. Y volvemos a un proceso electoral siempre y cuando este se dé antes del último año del ejercicio de las funciones de los asambleístas en este momento. Eso es lo que dice la Constitución. Pero al hecho político que estamos viviendo, yo creo que eso ha servido de un arma para el Ejecutivo, no para amenaza de la oposición, sino para amenaza de sus mismos legisladores. Paco Moncayo, ya la muerte cruzada, por lo que vemos, ya prácticamente no sería viable. Pero las elecciones son en el 2013 y con el actual Código de la Democracia, esas elecciones
¿van a ser realmente transparentes o van a ser adecuadas? Porque vimos que para la consulta popular nos demoramos más de 2 meses para conocer los resultados. Ahí no hay que hacer ciertas reformas. Sí, en primer lugar, hay que decirlo, ya el próximo año es año electoral. Sí. O sea, hablar de muerte cruzada cuando ya entramos de año electoral no tiene ningún sentido. Ahora, yo estoy preparando una propuesta de reformas al Código de la Democracia. Efectivamente ya pasó por nuestra mesa, pero hay tantos detalles que se nos pueden escapar. Entonces, estamos planteando algunas, yo estoy planteando, ya lo voy a presentar, algunas reformas en los plazos. Por ejemplo, se le da al contencioso electoral el plazo de 7 días para resolver, pero no le da ningún plazo para tomar conocimiento. O sea que si hubiese desde el propio contencioso... O sea que en cualquier momento se puede presentar. No, tú presentas y no se reúnen y no abocan conocimiento. Claro. Entonces yo estoy planteando 2 días para abocar conocimiento y 5 para resolver. En las 2 instancias, tanto en el Consejo Electoral como en el contencioso electoral. También estoy planteando que no se pueda utilizar los bienes del Estado ni designarle como sujeto político a ninguna autoridad. Eso es bárbaro. Estoy planteando también que en el tema de las campañas electorales, cuando participan autoridades tienen que pedir licencia, sea el presidente o sea el que sea, porque no se puede hacer campaña uno con todo el poder del Estado a favor contra otros que tienen que luchar duramente para eso. En fin, hay algunas reformas que tenemos que hacer y hoy ya las voy a presentar, porque si llegamos a tener, como está la ley, un final muy cercano en una segunda vuelta, ¿se imaginan lo que sería que 6 meses, que digo que 2 meses no se sepa quién ganó las elecciones? Guerra civil, pues, sí, porque bueno, en la consulta pasa. Son preguntas, pero aquí estamos hablando de elecciones de personas. Estamos hablando quién ganó, que nos pasemos, que el uno cuestiona, que el otro emplea todos los recursos. En 2 meses no sabemos quién es el presidente y a guerra civil. Bueno, vamos a de Rosana Alvarado, las propuestas que plantea la reforma del Código de la Democracia de Paco Moncayo. Digamos, tendrían que tratarse, tendrían que analizarse, pero más allá de eso, Carlos, aquí hay que recobrar el sentido de la Asamblea Nacional. Yo decía, hay que partir las aguas, estamos en un momento electoral al interior de la Asamblea Nacional, eso por supuesto que mueve el tablero, pero no puede significar que las elecciones definen el futuro político de la Asamblea Nacional, en eso estamos de acuerdo, y por eso mismo yo sí hago un llamado, creo que ha habido algunos acercamientos entre las bancadas, pero me parece que tenemos que clarificar cuál es nuestra agenda legislativa, qué es lo que se viene luego. Esos acercamientos a la bancada que de hecho se dan, porque yo los veo a ustedes fuera de cámaras y pueden conversar, tienen una relación muy cordial, debaten con altura, pero llegan a la asamblea y esos acuerdos no se instrumentan. Hay algunos acuerdos que digamos... Y el acuerdo ético-político fue uno de ellos. Son posibles también porque se trata de conversar entre algunas personas con más facilidad que con otras. Pero los acuerdos tienen que hacerse sobre la mesa, evidentemente tienen que ser sobre la mesa y tienen que responder también a una agenda programática de lo que va a ser el legislativo. Entonces, todo eso provoca transparencia, provoca publicidad, provoca que la gente tenga en cuenta que aquellos son acuerdos claros. Pero si así de pronto estamos obstaculizando, torpedeando el trabajo legislativo en atención a lo que puede significar los votos de mayoría o de minoría para las dignidades de la Asamblea Nacional, ahí se anula la Asamblea. Ahí pierde el sentido, no tiene consistencia, ni los actores políticos de la Asamblea, mucho peor esa institución. Ok, vamos un poco aterrizando el tema al tema de la reestructuración de la justicia, señores asambleístas y asambleístas. Ya se eligió a la tercera delegado. Paco Moncayo decía, ya son los 3 del Ejecutivo. Pero el tema es que independientemente que sean o tengan afinidad al Ejecutivo, el pueblo ecuatoriano escogió que sí a la reestructuración en la pregunta 4, sí a la pregunta 5, y ya es un hecho. Por tanto, tenemos que apuntalar la reestructuración de la justicia y la Asamblea no puede tirarse para atrás en el sentido de ser un mero espectador, porque también tiene un compromiso fundamental, y ese compromiso fundamental es apuntalar esa reestructuración de justicia con una gran reforma integral a la justicia en términos de Código Penal, sistema de procedimientos penales, etcétera, etcétera. Desde la Asamblea, ¿cómo se va a apoyar este trabajo de forma coordinada con el Consejo de la Judicatura? Aquí hay que ser claros. Por ejemplo, Tania Arias es una delegada que propuso la Asamblea Nacional, es la representante de la Asamblea en este Consejo de la Judicatura. De manera que las reuniones con ella, por ejemplo, tienen que ser periódicas. Tenemos que elaborar con ella cuáles son las prioridades
Prioridades, que criterio de la Asamblea Nacional debemos tener en el sistema de administración periódicas con ella, pero reuniones periódicas del bloque del país o reuniones periódicas de la Asamblea del Pleno. Porque ella no es la delegada de Alianza País, es ya la delegada de la Asamblea Nacional vía resolución. Nos guste o no nos guste. ¿Sí? De allí, me parece que aquí es súper importante y hay que reivindicar que ni la peor oposición, ni aquella más feroz, ha dudado de la integridad de la doctora Tania Arias. En este momento, a estas alturas del partido, hablar de que está verificada, de que reivindicamos la integridad de una persona, eso es bastante decidor, ¿sí? Entonces, este sistema, esta reforma, que además tiene las limitaciones que estableció la Constitución y la misma consulta popular. Ustedes van a exigir a su delegada que rinda cuentas y que haga un trabajo coordinado con ella, es decir, que no sea iniciativa propia lo que ella vaya a hacer. Sí, te viste. Empieza el tiempo regresivo. Empieza el reloj a correr. 18 meses tiene el presidente con todos los mecanismos, las herramientas y los instrumentos de poder en sus manos. Un año electoral, además. En sus manos para aliviar, mira lo que digo, no digo eliminar, aliviar la asfixiante situación que vive el país en torno a la delincuencia. Hace poco salió en el periódico que a un guardia de seguridad lo mataron a puñaladas y él se defendió hasta cuando le quedó vida con un palo viejo. Mientras tanto vemos al presidente con colchas de seguridad y con pero eso, gigantesca guardia. Sí, pero la diferencia entre los... Yo no digo que el presidente no lo tenga. Yo lo que digo es por qué la indefensión del otro y por qué en medio de toda esta ola de disque trabajos para reformar la justicia o para aliviar la delincuencia, la Asamblea mayoritariamente oficialista, no decide cambiar todas las leyes prodelictivas que siguen vigentes y que los asambleístas de país... Hablemos entonces de esas leyes para ir aterrizando aún más. Y los jueces de país van a tener que seguir aplicando, o es que un juez puesto por el presidente de la República ya no va a aplicar el 2x1. A ver, es que... el año sin sentencia. Van a tener que seguir aplicando las mismas leyes. Yo creo que en esto tenemos que hacer un análisis profundo, porque la reestructuración de la justicia no va tan solo por cambiar a los jueces, sino que también pasa por leyes. Es decir, los jueces son importantes. Pero ¿qué hace un juez? Aplicar la ley vigente. Y mientras esas leyes por eso tenemos que fortalecerlo. Seguirán saliendo los delincuentes. Y no la impunidad. Así es. Pero también requiere presupuesto, también, porque en el momento que un sistema judicial maneje la chequera va a tener independencia y autonomía. También por ahí también tenemos que ir. Debe haber escuelas de jueces. Pero ¿cuáles son esas leyes que desde la Asamblea tenemos que apuntalar todos los ecuatorianos? Yo he distribuido a todo el país un proyecto de ley de seguridad ciudadana. Porque ese enfoque es el enfoque errado, el enfoque penalista, el enfoque sancionador. Como alcalde de Quito, 8 años y medio, nosotros trabajamos arduamente en el tema de la seguridad. Logramos bajar de 15 a 11.5 homicidios por 100.000 habitantes. Todos los alcaldes éramos responsables de la seguridad. Y con las mismas leyes. Con las mismas leyes. No. En tu época estaba la detención en firme vigente, Paco. Sí. Pero a lo que yo quiero llegar. Y estaba derogado el 2x1 también. Pero a lo que quiero llegar es que el problema de la seguridad no se resuelve solo en la función judicial con leyes. Por eso la propuesta mía de esta ley de seguridad ciudadana, sobre la base de experiencias en todo el mundo. La seguridad es un tema que debe interesar desde a la Junta Parroquial hasta el gobierno central, a todas las funciones del Estado. Debe haber... Los pillos se ríen de nosotros, pues. Mientras nos peleamos en la función legislativa con el Ejecutivo, con la judicial, los pillos están carcajeándose. Y armados hasta los dientes. La única forma de enfrentar este problema... ¿Con un plan integral? Es con un plan integral, pero no hay la ley que lo respalde. Entonces, ¿cuál es esa ley que debe respaldar, Paco? No hay aquí una ley de seguridad ciudadana. No hay una comisión de seguridad ciudadana en la Asamblea. Conclusiones. Significa entonces que el hecho que tengamos una mejor justicia no significa que va a disminuir la inseguridad ni la delincuencia. Partamos de ahí, porque si no, cuidado los ecuatorianos vamos a comprender. Pero eso fue lo que ofreció el presidente. Eso fue lo que dijo durante campaña. Ya, pero no estamos aquí para ver quién se equivoca y quién no se equivoca, sino como país. Es decir, si es que la reestructuración de la justicia va
y llega a feliz término, eso no significará entonces que la delincuencia va a disminuir. Vamos a tener más sanciones, más cárcel, más presos, a lo mejor sí, pero la delincuencia no es que va a disminuir de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuáles son aquellas leyes que ustedes van a proponer desde la Asamblea para apuntalar este sistema de justicia que los ecuatorianos queremos? Rosana Alvarado, Cintia Viteri y Paco Moncayo. Pero es que el tema no es únicamente por la aprobación de un mayor número de leyes. No significa solamente eso. En eso, por supuesto que nosotros hablamos de una doctrina y de una propuesta de seguridad integral. ¿Ya? Es una propuesta de seguridad integral. Paco Moncayo habla de una ley de seguridad nacional. Pero frente a las... Ciudadana. Nacional. Y seguridad integral, además, de acuerdo a la perspectiva que propone la misma Constitución, seguridad integral. Porque entonces hay mujeres que no están seguras en la calle, pero tampoco están seguras en sus casas, porque los maridos les golpean, porque los hijos les agreden. Y discapacitados, ¿sí? Y personas con discapacidad que tampoco están seguras. También es un tema de inseguridad. ¿Sí? Y niños que son abusados sexualmente. ¿Cómo podemos hablar de seguridad cuando los jueces, en el 99% de los casos de asesinatos, de agresiones a las personas, dejan en la impunidad esos temas? ¿Sí? Entonces, allí no es que faltan las leyes, es que algo ha estado pasando con los jueces. Jueces que se han ensañado con el delincuente siempre, el que se lleva un teléfono celular, que se han ensañado con él, pero que le han dejado libre al narcotraficante. Entonces, allí, claro que pasa por una revisión del sistema de administración de justicia, claro que la consulta aborda esa propuesta, claro que el Consejo de la Judicatura tiene sobre él, sobre esa nueva conformación del Consejo, la responsabilidad enorme, no de hacer milagros, porque nadie se va a creer en los milagros ni en el país de las maravillas, pero sí de una tarea fundamental, impostergable, como es revestirle a la administración de justicia de aquello de lo que ha carecido, que es de justicia. Ok, pero los jueces tienen que aplicar leyes que son vigentes, y por otro lado, de acuerdo a la propia aplicar, obviamente, pero también hay otro problema. Y el otro problema es que de acuerdo a criterio del fiscal saliente, Washington Mersantes, dice que hay... Malitos, pero ya se fue, ya se fue, ya, pero suficiente. ¿por qué? Pero él se encargó, por ejemplo, de dar ruedas de prensa. No iba a las audiencias, iba a las ruedas de prensa, iba a las entrevistas. Yo no voy a hablar de la gestión de Washington Mersantes, pero él dijo algo que también es interesante y que también trae a realidad lo que es el sistema judicial. Menos de un juez por cada 100.000 habitantes, entonces es una realidad tremenda para un sistema judicial. Ahora, todos sabemos, ley de seguridad ciudadana, algunas leyes, no es cuestión tan solo de leyes, sino de procedimientos, etcétera, etcétera. Pero en el ámbito de ustedes tienen que apuntalar al sistema judicial. A eso iba. Justamente lo que nos toca a nosotros, los que estamos en esta mesa, salvo tú, son las leyes. No nos toca nada más. El resto es política del Estado. Y le escuchaba con atención a Roxana de señalar que los jueces atrapan a alguien que roba un celular, pero deja libre a los narcotraficantes, y me vino inmediatamente a la mente aquel indulto a 2.000 personas involucradas en el narcotráfico firmadas por el presidente de la República. Todos esos son delitos de narcotráfico. Si tú lees la ley, están juzgados por delitos. Solo con 2 kilos de droga. Y los narcotraficantes, por supuesto. Esa es una cadena gigante. Es una cadena dentro de ¿qué? Del narcotráfico. Ahora, por otro lado... Pero veamos el bosque. Un momentito. El presidente dijo en cierta ocasión que un juez, y con toda la razón lo dijo, había liberado 700 delincuentes y ha liberado 2.000 con un solo plumazo. Y ahora están ofreciendo $5.000 por quien atrapa 10 delincuentes, ¿no? Y pagaron $4 millones este mismo gobierno para liberar a 11.000. ¿Por qué la incongruencia en eso? O sea que la policía lo atrapa, le pagan 5.000 y él contrata abogados para aflojarlos por 11.000. ¿Usted está proponiendo entonces que no haya defensoría yo pública? No estoy proponiendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que las leyes hechas por el Congresillo y por esta Asamblea y desde Montecristi son pro-delictiva. Y yo sí te propongo algo. Aquí en esta mesa, yo voy a volver a presentar el proyecto que limita que delincuentes que hayan cometido delitos atroces como violación con muerte, secuestro con muerte, sicariato, salgan, sea lo que sea que pase. Pero ahí hay una propuesta en firme que Cintia Viteri pone sobre la mesa de Pulso Político. Paco Moncayo estaría dispuesto a recoger esa propuesta, y Rosana Alvarado también. Pregunto. Miren, yo he estudiado mucho este tema de la seguridad para creer que con agravamiento de penas no se soluciona nada. Hay que ver el tema desde un enfoque global. Y hay un tema que no vale dejar de hablarse. ¿Sabes qué es lo que le ha dañado a la justicia? La politización, el que todos los ejecutivos a su turno le han metido la mano porque así han asegurado la impunidad de los propios, han podido perseguir a los adversarios políticos. ¿Cuántos juicios? La politización del control, cuando la Contraloría se dedica a buscarle hasta el último centavo al que no es gobiernista. Entonces también hay que ver cómo vacunarle a esta función judicial
de la judicialización de la política, de la politización de la justicia. Además, las leyes que se publicaron son insuficientes. La ley de seguridad pública y del Estado es un mamotreto. Con la misma visión de Guerra Fría que acusaban que se hizo la ley anterior, la hicieron esta, pero en sentido inverso. Le nombran en un capitulito por ahí, desvertebrado del contenido de la ley, la seguridad ciudadana. Pero todavía dice que la seguridad pública es responsabilidad del ministro en ese entonces de gobierno, etcétera, y de la policía. En ninguna parte del mundo la seguridad ciudadana es responsabilidad de un ministro y de la policía. La seguridad ciudadana es un complejo de acciones de responsabilidad de todos. Eso le hace falta a este país. Yo por eso no voy a proponer agravamiento de penas. Yo voy a proponer una ley de seguridad ciudadana que cree un marco, porque nosotros tenemos que poner las leyes y trazar la cancha en el que puedan actuar. Créeme que uno de los daños más grandes que se hizo al sistema de seguridad fue cuando, llegado el gobierno, sin conocer bien el tema, porque el presidente ha dicho que él no sabe de esto, nos dejaron a los alcaldes a un lado. Dijeron, este es competencia exclusiva de la función ejecutiva. ¡Qué error tan grande! La seguridad no es competencia exclusiva de nadie. Tenemos que trabajar todos. Ahora, claro, un alcalde puede estar feliz. A ver, gobierno, denle seguridad a mi gente. Antes uno salía a la calle. Vamos a ese punto, Paco Moncayo, para ir donde Rosana Alvarado. Y la percepción de la gente casualmente es esa, que todo el mundo se tira la pelota y temas de todos es temas de nadie. Y resulta que los ciudadanos son las víctimas. Ahora, Rosana Alvarado, aquí hay dos temas. Ley de seguridad ciudadana, que dice Paco Moncayo, no hemos hablado de los términos de referencia o el marco jurídico de esa ley, estoy hablando como abogado, ya me preocupa. Y del tema de la propuesta de Cynthia Viteri. ¿Qué dice Rosana Alvarado? No es únicamente por añadirle más sanción, más penas y creer que con eso se termina o concluye la delincuencia. Hay que analizar temas como el de la reincidencia. Yo puedo estar de acuerdo en que allí establecer algunas limitaciones. El tema de los menores de edad también. Sí, digamos, pero en el caso de los menores de edad hay el caso de este Ponchis en México. Tenía 14, luego lo siguiente será entonces que tengan 12 años y así bajamos hasta que sean imputables los niños de 7 o de 8 años. No es así, digamos, no podemos llegar a simplificar ni hacer discurso político del dolor de la gente. En eso estamos de acuerdo, no hay que hacer discurso político de esto. Hay que ser súper cautelosos y allí reconocer que hay falencias en la función judicial que no van únicamente por reconocer o darles más presupuesto. El Consejo de la Judicatura devolvió lo que no pudo ejecutar por su incapacidad, por su falta de probidad, de compromiso, para, por ejemplo, implementar nuevos juzgados, establecer también cómo hemos respondido judicialmente a esas mujeres, a tantas madres que están años esperando por una pensión alimenticia. Eso también es responderles en la doctrina de la seguridad integral, en darles a los ciudadanos justicia. Entonces es un tema que tiene que abordarse con profunda responsabilidad, con un enorme compromiso. El tema de la impunidad no podemos pasarnos por alto. El relator de Naciones Unidas dijo que el fiscal, en lugar de estar asistiendo a ruedas de prensa... ¿Usted no me dijo que no mencionó al fiscal? Ahora lo menciono yo. Una a una. En lugar de asistir a ruedas de prensa y a dar entrevistas, que se ocupe de asistir a las audiencias, de exigirles además a sus fiscales que por lo menos estén presentes en las audiencias, que no dejemos en la impunidad, sobre todo, los delitos contra las personas. Pero la percepción de seguridad también de parte de la ciudadanía no son los procesos que entran al litigio, sino también son ciertos eventos o aspectos de corrupción que se puedan presentar al interior tanto de la administración gubernamental central como cualquier gobierno seccional y que no se los deben tapar, que se les deben permitir una fiscalización adecuada. Ahora, señores, ¿hacia dónde va la institucionalidad democrática entonces? Veamos un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y veamos hacia dónde va. Si seguimos entrampados con yo con todo respeto se lo digo, utilizando esta metáfora, incluso hasta con cierto cariño, si sigue este corcho atascado en la política nacional. Dentro de un Estado de Derecho, la institucionalidad es una característica básica que busca administrar un país para el bien común. En el caso del Ecuador, esta institucionalidad se ha ido fortaleciendo en los últimos años, aunque no de la manera esperada. La Asamblea Constituyente de Montecristi desperdició una gran oportunidad para institucionalizar los procedimientos políticos que son necesarios para resolver los conflictos que siempre se presentan en una democracia. El Ecuador había tenido una larga historia de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo
porque tenemos un legislativo fragmentado, con muchos partidos o muchas listas. Al contemplar la Constitución de Montecristi y la figura de la muerte cruzada, pareciera que esta estabilidad institucional se pone en riesgo, pues al aplicarla se convocaría nuevamente a elecciones. ¿Para qué? Para darle estabilidad política al país. No para que, por mal genio o por muy buen genio que tenga, un ciudadano, por más importante que sea, crea que eso es motivo de uso político. La democracia directa siempre será la mejor salida para zanjar un debate cuando los mecanismos propios de la democracia indirecta no lo pueden hacer en el tiempo adecuado. Y señala que de ninguna manera afectaría al proyecto político actual. La consecuencia de la revolución es modificar las instituciones para asentarlas sobre bases sólidas. Pero el ex dirigente de Alianza País, Gustavo Larrea, cree lo contrario. En el momento en que el gobierno concentra el poder en el Ejecutivo y en el presidente de la República, no está construyendo una democracia participativa como el programa de Alianza País de la Revolución Ciudadana planteó. En cambio, este analista detecta un problema de fondo. A la Constitución del año 98 se le acusó de hiperpresidencialista porque fortaleció los poderes del presidente. La actual los fortaleció mucho más. Lo cual, dice, provoca la reacción del órgano legislativo. El problema es que el legislativo, viéndose más débil, entonces reacciona con mucha más fuerza. Y encuentra resquicios, encuentra lugares en los que puede hacerse sentir. Generando demoras y trabas a la hora de legislar, lo cual perjudica a todos los ecuatorianos. Creo que lo que va a suceder en los próximos meses es que a veces va a tener mayoría. Lo estamos cambiando, lo estamos modificando, entonces se vive este clima de agitación que es propio de toda modificación estructural en un país como el nuestro. De ahí que es fundamental buscar consensos antes que confrontación para elevar así el nivel del diálogo, pues está en juego el futuro del país. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Institucionalidad democrática. El país, cuando habla de institucionalidad democrática, siempre ha puesto un gran signo de interrogación. Sí, no ahora, ¿qué se come? desde hace mucho tiempo. Desde el retorno a la democracia, la institucionalidad democrática del país ha estado en juego. Ahora, la pregunta es, ¿qué es institucionalidad democrática? Comencemos por ahí. Es el respeto al orden constituido, y el respeto al orden constituido es el respeto a la independencia y autonomía de los poderes del Estado, que independientemente que ser independiente, valga la redundancia, que independientemente que sean autónomos y cada uno tenga su ámbito de acción, tienen que realizar un trabajo articulado, interrelacionado. Paco Moncayo, ¿podemos llegar a soñar que ese sueño que aspiramos, anhelamos todos los ecuatorianos, se transforme en realidad para tener una verdadera institucionalidad democrática de que regresamos a la democracia? Realmente no la hemos tenido fortalecida, consolidada. Ese sueño está escrito en la Constitución. Pero la letra no basta. Eso es, lo penoso es que los que la hicieron son los que la pisotean diariamente. Porque, ¿qué son las instituciones? Miren, la democracia se fundamenta en instituciones fuertes, no en hombres o mujeres fuertes. Por eso, en el plan que hizo Alianza País, dice clarísimo que esta democracia va a ser una construcción colectiva, que no van a tener caudillos, líderes iluminados, que va a ser la ciudadanía la que construye esta, porque es una revolución ciudadana y es una revolución en democracia. Entonces, las instituciones no solamente son las funciones del Estado, no, son valores democráticos, son conductas, comportamientos democráticos, son principios democráticos. Y hay una lucha larga por hacer en este país, vencer la vieja cultura del caudillismo, de pensar que el pueblo necesita de salvadores, de mesías, de protectores. Pueblos que piensan que cada vez van a poder elegir al Salvador, van de tumbo en tumbo. La única salvación es la organización ciudadana, la única salvación es la participación ciudadana. Vean lo que está pasando en Europa. Toda esa juventud consumista, indolente, que creía que habían llegado a la etapa de la prosperidad perpetua y que hoy ven a la Europa en la encrucijada y tienen que salir a las calles a sentarse. Para que nuestros jóvenes no tengan nunca que salir indignados a sentarse en las calles, deben participar en su barrio, en su ciudad. Ser ciudadano es eso. Y las instituciones democráticas
se fundamentan en eso. Pero ¿quién debe ser el primero en dar ejemplo de valorar esas instituciones? Las funciones del Estado, el presidente, las autoridades, los líderes, porque si nosotros pisoteamos y los poderes del Estado, como la Asamblea Nacional, la Corte de Justicia, la función judicial, el quinto poder, etcétera, etcétera. Todos. Se nos planteó una revolución ciudadana que mayoritariamente ganó las elecciones. Eso no cabe duda. Es decir, el pueblo ecuatoriano escogió un rumbo. El tema es, y Rosana, voy a donde Rosana Alvarado, se está dando esta construcción colectiva, esta sociedad transversal, donde está realmente existiendo una participación ciudadana desde la planificación, como dice Paco Moncayo. Yo sé que estamos en proceso y hay que corregir sobre la marcha, hay que fortalecer, pero hacia allá estamos yendo. Bueno, la democracia no es únicamente la construcción de instituciones. La democracia tampoco es el buzón, ¿sí? Depositar el voto en un buzón y creer que con eso se consolida la democracia. De construcción colectiva. Así es. Son unas construcciones colectivas, son unas construcciones en donde además aquella gente postergada, aquella gente marginada, tiene mejores y mayores oportunidades de participar. Creo que ahí podemos empezar a hablar de democracia. ¿Cuánto existe? ¿Hay excesos? No, nunca jamás podrían existir los excesos de democracia. Pero ¿cuándo podemos llegar a esa democracia? Precisamente cuando sea un gobierno corresponsable con el pueblo, por supuesto, un cogobierno entre el legislativo. Nosotros no creemos en una asamblea que tenga que torpedear las decisiones y las posibilidades que tiene el ejecutivo. Nosotros no creemos que el camino es el de la oposición, el del chantaje de la Asamblea Nacional para hablar de que es democracia. Entonces, que como el ejecutivo ya es de ejecutivo, pues ahora desde el legislativo hay que hacerle la contra. Esa no es una propuesta para nosotros, para nuestras concepciones. Esa no es una propuesta democrática. Nosotros estamos seguros, convencidos de que la participación de la gente es la que nos dio, por ejemplo, Constitución, es la que nos dio, por ejemplo, los resultados de la consulta popular, porque sí hay, Carlos y televidentes, sí hay diferencias entre haber puesto tanquetas para que los magistrados no lleguen a posesionarse, entre eso, entre la alianza de Gutiérrez para traerle a Abdalá Bucaram con el PRIAN, con el MPD, entre eso sí hay diferencia con una consulta popular para modificar la Constitución. Entonces, ahí estamos hablando de diferentes construcciones democráticas. ¿Están satisfechas todas las ansias democráticas, revolucionarias que tiene la gente? No. ¿Cuánto tiempo demoró, por ejemplo, el Estado moderno en constituirse, en consolidarse? ¿O fue al día siguiente de la Revolución Francesa? Evidentemente los procesos son de largo plazo, pero... Bueno, terminó Rosana Alvarado, perdón, de Cita Viteri, porque Cita Viteri creo que estaba tomando nota de todo lo que estaba hablando Rosana Alvarado. Sobre todo cuando escuchó la palabra tanqueta. No, porque me vino otra vez a la mente la militarización de la Corte hace 2 días para lograr una sentencia de 40 y pico de millones a favor del presidente. Cuando Carlitos Mora murió después de 15 años de esperar que la justicia le resuelva algo. Aquí al presidente en 4 meses. Un juez en 33 horas. Leyó más de 100 y pico, escribió más de 100 páginas de sentencia, leyó más de 5.000 páginas del proceso y como una sentencia escandalosa a nivel mundial, dijo que los dueños de los medios y el que escribió, primero tenían la misma pena, dejando de lado aquel principio legal de los grados de pena, y por otro lado los condenó a pagar la millonaria cifra de 40 millones y más. Y aún así el abogado del presidente dijo que va a apelar porque eso es muy poco. Necesitan más. Así es que ya no son tanquetas. Ahora le ponen policía al juez. Porque al siguiente día, durante, antes y después, el policía tiene, el juez que le resolvió a favor del presidente Correa está rodeado por policías armados. Así, y por otro lado, también le escuché a Roxana hablar chantaje, y cuando uno generaliza, entonces incluye. Yo sí hago la pregunta aquí, las 2 personas que estamos aquí, que somos de la oposición, que no coincidimos en muchos temas con el gobierno, ¿alguna vez les hemos pedido algo a ustedes? No, claro. ¿Alguna vez le hemos propuesto algo para que nos den algo? Yo no aspiraría que le pidan, entonces, pero sí aspiraría que coincidan. Eso es otra cosa, pero la palabra chantaje es una palabra gruesa. Y en lo que estamos, los 2 que estamos sentados aquí, jamás, es más, hemos dicho, ni nos interesan las comisiones, póngannos donde les dé la gana. Señores, la institución democrática tiene que darse. No digo que no exista, digo que hay que fortalecerla y consolidarla. Y la Constitución de Montecristi habla de el buen vivir. Y le decía a Paco Moncayo fuera de cámara mientras estábamos en el camerino, pero para alcanzar el buen vivir tenemos que tener un buen convivir. Pero en ese buen convivir significa que debemos entender que a pesar de la discrepancia y la diversidad, debemos saber construir relaciones.
El tema es que seguimos viviendo con una gran tortícolis mirando al pasado y echándonos la culpa los unos a los otros. Yo fui mejor gobernante, tú fuiste mejor gobernante, no, y reivindicando espacios de poder para términos de la historia y quedar bien. El tema es cómo poder llegar a acuerdos realmente beneficiosos para la ciudadanía. Por ejemplo, ahora tenemos una ley de comunicación que fue producto de un acuerdo ético-político, sin embargo, tenemos ya bastante tiempo y no tenemos ley de comunicación. Y con este tema del universo se amerita aún más discutir esa ley de comunicación. En ese sentido, ¿es factible poder llegar a consensos con esa ley de comunicación, Paco? Bueno, hemos participado con mucho interés, con mucho amor a este país en los debates, llevando argumentos, estudiando, porque es complejísima esta ley. El amor que cada uno tiene pero por es que voy a decir esto. Pues que en términos prácticos todo el debate no sirve de nada. Ya nos han mandado los textos, es lo que quiere el señor Andino y la mayoría de esa mesa, pero sin haber oído nada de lo que hemos dicho. Yo no soy parte de esa comisión, pero me he empeñado en ir porque creo que si hay una libertad fundamental, la que ha permitido que el ser humano llegue a este nivel en la ciencia, en la tecnología, la que ha permitido que pongamos un hombre en la luna, es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la capacidad de comunicarnos. Y es que eso también a mí me duele muchísimo, pues, porque no puede haber buen vivir sin buen convivir, y eso dice la Constitución, que somos sujetos sociales, que es de la relación social de la que se tienen que producir los procesos de avance de la sociedad, de desarrollo. Pero si es que no podemos convivir, si no podemos vernos a los ojos, si no podemos debatir temas porque pensamos distinto, si el que piensa distinto es enemigo, si no nos reconocemos en el otro, si cada sábado el que pensó distinto es torpe, es mediocre, es cobarde, Dios mío, eso es lo que clama el país. El país clama un debate, una conversación. No tenemos cambiar el estilo del debate. Ahora, aterricemos cuáles son los puntos críticos de la ley de comunicación sin debatir. En la pregunta la última que tratamos, la pregunta 3, yo creo que al gobierno se le pasó por querer incluir a todos los medios de comunicación, que son los que les importan, utilizar un término que fue más allá de aquello. Habla de las empresas de comunicación a nivel nacional privadas. Por supuesto que excluye el monopolio de medios de comunicación que le pertenecen al gobierno, que maneja el gobierno. Y las empresas de comunicación nacionales no solo son los medios, pues. Ahí entran las agencias de publicidad, como las del señor Alvarado, que tienen que ser reguladas y él no puede tener otro negocio que no sea su agencia. Entran la telefonía, inclusive la celular, porque es privada, la telefonía celular, las dos compañías que operan en el Ecuador, entra el internet por donde las noticias llegan a nivel nacional, entran las redes sociales, también es comunicación, ahí entra todo. Yo quiero ver cómo resuelve ese quilombo el presidente de la ley de comunicación, el presidente de esa comisión. Y por otro lado, nadie define qué son medios nacionales, salvo los miembros de Alianza País dentro de la mesa. Primero, la señora Betty Carrillo admitió públicamente que en el Ecuador no hay medios nacionales, con lo cual ninguno estaría dentro de la norma que aprobó Pero dicen que ahora los medios nacionales son los que tienen el 1% de circulación en periódicos o en prensa escrita, y creo que el 25%... y 4 provincias y el 25% en prensa televisiva. O sea que el Metroquil ya es nacional. Rosana Alvarado. Aquí primero poner el acento en que la libertad de expresión no es de propiedad exclusiva de los medios de comunicación, y que yo sí distingo entre lo que es opinión pública de la que es opinión publicada, y que yo sí reconozco como ciudadana y voy a reivindicar, defender de principio a fin la libertad de todas las personas a expresarse, de todas, y también, por supuesto, de participar democráticamente en los medios de comunicación. Yo quiero saber si es la nueva ley de comunicación la que posibilita, la que de alguna manera hace que esta sentencia en contra de Diario El Universo haya podido darse. No, esta sentencia es anterior a esta ley que sigue discutiéndose y sobre la cual podríamos tener diferentes puntos de vista y algunos que haya que modificar. Estoy de acuerdo con eso. Yo en algún momento hubiera creído que como dice Diario El País, el diario español, que la mejor ley de comunicación es aquella que no existe, ¿sí? Puedo estar inicialmente de acuerdo con eso, pero para el Ecuador,
no ponerles en algún, no sé si molde, no hablar con una ley frente a los medios de comunicación, no reconocer que la autocensura ha venido de los propios medios de comunicación, de aquellos que no dijeron nada del despojo del Estado, de la expulsión de la autoridad del Estado, que no dijeron nada de cómo se llevaban, se feriaban los bancos de este país. No ha habido allí libertad de expresión. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De ley para medios de comunicación o ley de comunicación? Porque una ley de comunicación va más allá de los medios, ¿ah? Tiene que ir más allá de los medios, y por eso mismo tiene que ir más allá de los medios la entendida libertad de expresión. No es de esa, yo me ratifico, no es de propiedad exclusiva de los dueños de los medios de comunicación. Entonces allí, cuando nosotros hemos legislado para que no haya vinculación, para que no haya conflicto de interés entre unas empresas y otras asociadas con la comunicación, ahí hemos defendido la libertad de expresión, haciendo que el banquero sea banquero, haciendo que el periodista, el dueño del medio, sea periodista, dueño del medio, y que no especule, por ejemplo, con el capital inmobiliario, con los temas bancarios. Entonces, eso también es defender la libertad de expresión. Pero vamos entonces, dentro de lo que es la libertad de expresión, vamos a aquella responsabilidad ulterior. La responsabilidad ulterior es tan solo exclusivamente para quienes aparecemos en un medio escribiendo u opinando, me quedan 4 minutos, o para toda la ciudadanía en general, sin importar dónde estemos. Paco Mucay. Mire, el Ecuador hay que conocerlo. Aquí no hay monopolio posible, donde hay 600, 700 radios. ¿Qué monopolio puede haber? Porque dicen que esta ley es para evitar los monopolios, que hay que decir que los medios nacionales no pueden... ¿Cómo puede haber monopolio en un país así? Pero yo le digo, la Constitución habla de un subsistema público, uno privado y uno comunitario. ¿Y qué pasa con el monopolio del poder del Estado? Miren, el presidente maneja la riqueza del Ecuador. El petróleo, que es el sueldo de los ecuatorianos, está en manos del presidente. Una empresa en la que el presidente está representado 3 veces en el directorio. El Ejecutivo maneja las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo maneja todos los elementos de poder. Y si le damos a más de eso, el monopolio de los medios, a mí me parece que más bien es sano pues que hayan varias formas de opinar. Ustedes ven en España, el mismo periódico El País le dice a Zapatero, debe adelantar las elecciones, no lo está haciendo bien. Y a nadie se le ocurriría a Zapatero, digamos eso que le diga el hoy al presidente. Zapatero habría, si fuese que esté en el Ecuador, mandado juicios penales. No, no. Miren, la libertad de expresión está en la capacidad de poder un ser humano tener acceso a todas las fuentes, a cómo piensa el banquero y a cómo piensa el sindicato, a cómo piensa el empresario y la universidad. Acceso a información, una cosa es opinar, una cosa es criticar y otra cosa también es injuriar. Pero claro, y otra por supuesto. Carlos. Y otra cosa también es sentenciar. Y la no estamos de acuerdo. Ulterior no la podemos abstraer. No, yo estamos de acuerdo. Ahora, vamos a Cintia Viteri y después a Rosana Alvarado. Yo siempre dije que la ley vigente, la que viene desde la dictadura y que pasó por otro gobierno, solamente le permite al presidente controlar la televisión y las radios. Por eso usted vio que cerraron por algunos días un canal, cerraron por algunos días la radio. Pero no dice nada sobre la prensa escrita. Esto a raíz de que un diario de circulación nacional publicara los contratos millonarios de la familia Correa con el Estado. El presidente salió furibundo en una cadena y dijo que no encontró cómo más sancionarlos y dijo ahora tienen IVA al 12% de papel periódico. Ahora estamos viendo lo que pasa con El Universo, una noticia que opinión de un columnista, es más, el diario dice, no nos responsabilizamos de las opiniones tal como lo dicen los canales y tal como dicen las cadenas cuando uno contrata una cadena. En vez de ser solo ese, por ejemplo, el agraviado resulta que es el diario, los 3 directivos y todos los que tienen que ver y a todos. Y por último el presidente dice, no se preocupen empleados, que van a estar estables. O sea, ¿cómo? Que es el nuevo patrón el presidente Correa. Y por otro lado, los criterios son distintos para unos, para todos, el pueblo llano, y para el presidente no. La ley dice, por ejemplo, que incitar a la violencia es una cosa sancionable, y el presidente en una cadena dijo, ustedes son 400, afuera de 50, hagan su trabajo, por ejemplo. Su tiempo, Rosana Alvarado, y terminamos. Lo del IVA vino desde Montecristi, ¿no? Esa propuesta en Montecristi se cayó, pero yo vuelvo a decir, este gobierno no le debe nada a la prensa. Si es que la prensa, el diario El Universo, cualquier diario, pues tienen su negocio, la venta de la distribución, la circulación de periódicos, la impresión, pues está bien que pague los impuestos como todos los ecuatorianos. Si el papel tiene este impuesto, pues lo tiene que asumir, y sigue siendo negocio, Ahora, ¿qué pasa
si un canal estatal hace apología del delito de manera frecuente, permanente, con un espacio, con un programa. Así es, un medio público. Un programa que sin ningún empacho, sin ningún tipo de rubor, de pudor, todas las semanas, de manera sistemática, permanente, un programa conducido por alguna persona haga apología del delito, o sea, un programa fascista. Y que creamos que la responsabilidad es solamente del periodista. No, pues, al periodista no le dejen solo. Allí hay responsabilidad de ese canal. Es lo mismo que está sucediendo con el escándalo mundial de este periódico londinense, Noticias del Mundo. Ahí los dueños de ese medio sabían, estaban absolutamente seguros y además permitieron la escucha telefónica ilegal. Por eso ellos también fueron sancionados. En este caso, Diario El Universo no solamente que sabía, sino que inclusive le premió. Sí, le premió al periodista que de manera permanente, a través de un artículo, le llegó a decir al presidente de la República criminal de lesa humanidad. Gracias, comparado Rosana solamente con un criminal de los Balcanes. Gracias, Rosana Alvarado, gracias, Cintia Viteri, gracias, Paco Mocayo, asambleísta, como ustedes ven, amigos televidentes. Hay mucha tela por cortar, pero lo importante es que construyamos un camino para ese buen convivir que nos lleve a ese buen vivir. En todo caso, en el tema de la ley de comunicación y lo que tiene que ver con la responsabilidad ulterior, todos somos responsables de nuestros actos, no solo de lo que hacemos, sino también de lo que decimos, de lo que escribimos. Y evidentemente tenemos que comenzar a asumir aquellas responsabilidades. Pero esa responsabilidad ulterior no solo tiene que estar en los medios de comunicación, también debería estar en quienes de una u otra manera tienen espacios públicos y que no están en los medios de comunicación, como por ejemplo los políticos, como por ejemplo aquellos que tienen ciertos fueros especiales, como los asambleístas, que cuando a pretexto de fiscalizar sentencian, a pretexto de fiscalizar ofenden, a pretexto de fiscalizar también hieren la dignidad, como también al Ejecutivo, al señor Presidente de la República en los enlaces ciudadanos. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. Exista arrogación de funciones, por crisis política, conmoción interna o por obstruir de forma reiterada e injustificada el Plan Nacional de Desarrollo. Si se plantea una muerte cruzada es porque en definitiva no estamos cumpliendo con el mandato soberano del pueblo. La muerte cruzada no es contra los asambleístas, es primero contra el presidente de la República y muere la asamblea, o sea, se mueren de manera instantánea los dos. Es más, nosotros hemos pedido que vayamos a la muerte cruzada, pero de ninguna manera vamos a aceptar el chantaje que se piensa y se ha dicho de parte del presidente que se destituirá a asambleístas por desacato. ¿Cómo alguien puede sentirse amenazado por una disposición constitucional? Por el momento, Alianza País sigue siendo mayoría en la Asamblea, pero más allá de eso, el desafío es lograr que el poder legislativo realmente sea la representación del pueblo. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Comienzo con Rosana Alvarado. El presidente de la República, en uno de los enlaces ciudadanos, luego de que no hubo la mayoría aquel viernes, hace 2 semanas, mencionó la posibilidad de una muerte cruzada de nuevo. Es más, mencionó de 3 asambleístas que eran del bloque Alianza País y los llamó desleales y dijo, no solo son 3, hay muchos más. La votación de hace poco, César Rodríguez se abstuvo y eso daría la impresión que el bloque se va a resquebrajar aún más. ¿Estamos frente a una mayoría móvil o una mayoría que la recuperó el Ejecutivo? Rosana Alvarado. Gracias, Carlos. Buenos días, compañeros de panel, buenos días. No es muy sencillo hablar en este momento de quién tiene la mayoría absoluta o la mayoría legislativa. Creo que eso no está claro, creo que además si eventualmente hemos conseguido aprobar una moción como lo que sucedió el día jueves, pues no habla tampoco de que eso sea lo determinante al momento de escoger las dignidades de la Asamblea Nacional. Pero por eso mismo hay que ser más claros, más francos y partir las aguas. Lo uno fue la designación de nuestro delegado, que no puede estar supeditada
cerrada bajo ningún concepto a la elección de dignidades en la Asamblea Nacional. En ese sentido, si algún compañero asambleísta, si algún colega o compañero de movimiento se despista y cree que puede supeditar, digamos, la elección de las dignidades al antojo, a de pronto obtener alguna candidatura, alguna presidencia, vicepresidencia, integrar una u otra comisión, ese sí es un chantaje. A eso creo que tenemos que negarnos rotundamente, todos los partidos políticos tenemos que asumir con claridad lo que eso significaría, y si es que una persona amenaza con obtener lo uno a costa de lo otro, pues entonces allí sí estaríamos cayendo en prácticas que desde cualquier punto de vista son impresentables. Ahora, la presentación de la posibilidad de la muerte cruzada de parte del presidente de la República no tanto es por la posición de la oposición, sino más bien porque el bloque de Alianza País como que no estaba muy hegemónico. En ese sentido, ¿ya ese fantasma de la muerte cruzada desaparece? Digamos, si es que le vemos como fantasma, los fantasmas aparecen y desaparecen. Si es que le vemos como una causal establecida, como una medida excepcional que establece la Constitución, tenemos que primero reunir los requisitos. Son clarísimos, allí están escritos, no es muy sencilla la medida, es una medida a todas luces extrema, pero siendo una medida constitucional puede ser aplicada el momento en que haya los requisitos cumplidos. Ok, ahora, Cynthia Viteri, el presidente retó a la muerte cruzada, pero la oposición, ciertos sectores de la oposición, no todos por cierto, han recogido el guante, dicen vamos a la muerte cruzada. ¿Se sienten tan fuertes como para ir a la muerte cruzada como para recuperar para tener una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa? Es la quinta vez que el presidente, no hablo de veces que lo repite, sino de circunstancias en las cuales repite la amenaza de la muerte cruzada a través de los medios de comunicación. Uy, qué miedo para todos nosotros, los que nos llaman de oposición o los que sencillamente pensamos distinto que el oficialismo. Es más, le hemos dicho no una, sino en reiteradas ocasiones, que no hable, que lo haga. Cuando uno quiere hacer algo, lo hace, no anda amenazando. Si él cree que este es el momento y le queda solo un año para ir a la muerte cruzada, que lo haga. Nos vemos otra vez en las elecciones. Vamos a ver cómo se mueve el ajedrez político en cuanto a números dentro de la Asamblea. Y es que, Carlos, la amenaza de la muerte cruzada no es para la oposición. La amenaza de la muerte cruzada del presidente de la República es para su bloque. Cuidadito porque no vuelven a estar en la lista para la reelección. A nosotros, dime, ¿en qué nos afecta? Nos vamos otra vez a elección, pero el bloque país sí van a quedar desgranados algunos, y por otro lado no es el mismo número que va a ir a la Asamblea. Y fue tan gracioso lo del presidente, porque esta última amenaza la hizo en virtud de que no se había podido designar a su candidata, Tania Arias, para el Consejo de la Judicatura, pero no fue pues la oposición quien impidió esa designación, fue el presidente Cordero, que suspendió el debate. Eso estaba en el orden del día. Ahora, se aprobó el orden del día y dijo, suspendo el debate porque no tenía los votos. Hay algo que me llamó la atención. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a la asambleísta Cynthia Viteri el día miércoles en Canal 3 de Cable, en CN Plus. La posición de ustedes era: vamos a hacer quórum, vamos a ir a la Asamblea, pero no vamos a nominar a nadie, sino que vamos a establecer una propuesta de que sea la ciudadanía la que nomine. ¿Pero estuvieron ahí? Sí, estuvimos ahí, estuvimos todos. ¿Por qué? Porque el oficialismo estaba jugando a números. Entre mayor era el número, más era el coeficiente que ellos necesitaban para la aprobación, número uno. Número dos, en la misma pregunta, y eso fue lo que yo les dije a mis compañeros en la reunión que tuvimos, si lees la pregunta 4, la pregunta 4 que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura de Transición. La última... Esa muerte cruzada que siempre está en el ambiente a raíz de la Constitución de Montecristi. Veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Vamos a permitir, compatriotas. Si nos tenemos que ir a la muerte cruzada, nos vamos, pero yo no voy a permitir que asalten al pueblo ecuatoriano. Así lo declaró el presidente Rafael Correa el pasado 16 de julio, luego que denunciara un bloqueo de parte de la oposición para dar paso a lo aprobado en la consulta popular. Es que ha sido precisamente en esta etapa del debate donde se ha generado mayor pugna política. El bloque de mayoría se vio afectado en las últimas semanas, para muchos, debido al debilitamiento que hay en Alianza País, la principal fuerza en el legislativo. Hay gente que está inconforme con las decisiones adoptadas, es un bloque enorme. Alianza País inició una asamblea consolidada que se ha ido
ha ido perdiendo fuerza precisamente por la prepotencia del presidente de la Asamblea y el mal manejo político de los operadores políticos del gobierno. Pero desde la bancada oficialista se opina lo contrario. No hay debilitamiento, nosotros estamos unidos mayoritariamente, nosotros seguimos en un proceso en que seguimos unas líneas, unas coordenadas que ya conocimos porque son las coordenadas del proyecto político de Movimiento País que cuando fuimos candidatos las defendimos. Más bien estamos atravesando una etapa de debate interno, estamos haciendo análisis y evaluaciones que permitan fundamentalmente asumir errores y aciertos. Sin embargo, la consolidación que Alianza País tuvo en un inicio ya no es la misma. La organización Ruptura 25, por ejemplo, se separó de Alianza País por no estar de acuerdo con la última consulta popular. Y muchos atribuyen el debilitamiento de Alianza País desde el intento fallido de juicio político contra el exfiscal Washington Pesantes. La muerte cruzada consta en el artículo 148 de la Constitución y señala que se lo aplicará únicamente cuando Bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión, amigos televidentes, muy buenos días y un saludo especial a la ciudad de Guayaquil, recordando que hoy domingo 24 de julio y mañana 25 estamos previo a las fiestas de Guayaquil, a las fiestas de fundación de Guayaquil. Amigos televidentes, seguimos y continuando tratando temas que nos deben convocar e involucrar para construir una mejor democracia, para construir un mejor país. Pero lamentablemente en ese ejercicio de diálogo, en ese ejercicio de análisis, nos encontramos siempre con algunas barreras de carácter político, barreras ahorita de carácter incluso de niveles altos en cuanto a decibeles, en cuanto a percibir y tomar posición de los distintos temas que en el Ecuador en este momento son de interés. Tenemos por un lado la sentencia al Diario del Universo, tenemos por otro lado el Consejo de la Judicatura de Transición, tenemos por otro lado una ley de comunicación en ciernes, por cierto, es decir, tenemos muchas cosas que tratar el día de hoy. Para eso hemos invitado a los asambleístas, comienzo de izquierda a derecha y no, por cierto, por las ideologías. Rosana Alvarado, de Alianza País, muy buenos días. Cintia Viteri, de Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, buenos días. Y Paco Moncayo, de Alianza Libertad, muy buenos días. La Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado, es un poder del Estado, pero veamos cómo percibe la ciudadanía en relación a la Asamblea Nacional y la famosa